Ramos y el sábado 27 de enero voy a estar en Maranata, en Bolívar 8, Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Voy a estar presentando mi nuevo libro, En Esto Pensar. Vamos a pasar un tiempo increíble. Les quiero contar sobre este proyecto y pasar un buen tiempo con ustedes, así que por allá nos vemos. Hola, yo soy Edge Ramos y el sábado 27 de enero voy a estar en Maranata, en Bolívar 8, Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Voy a estar presentando mi nuevo libro, En Esto Pensar. Vamos a pasar un tiempo increíble. Les quiero contar sobre este proyecto y pasar un buen tiempo con ustedes, así que por allá nos vemos.
Hola, yo soy Edge Ramos y el sábado 27 de enero voy a estar en Maranata, en Bolívar 8, Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Voy a estar presentando mi nuevo libro, En Esto Pensar. Vamos a pasar un tiempo increíble, les quiero contar sobre este proyecto y pasar un buen tiempo con ustedes, así que por allá nos vemos. Hola, yo soy Edge Ramos y el sábado 27 de enero voy a estar en Maranata, en Bolívar 8, Ciudad de México, a las 4 de la tarde. Voy a estar presentando mi nuevo libro, En Esto Pensar. Vamos a pasar un tiempo increíble, les quiero contar sobre este proyecto y pasar un buen tiempo con ustedes, así que por allá nos vemos.
tarde virtualmente. Una de nuestras autoras muy especiales de editorial E625. Ella es autora de este libro titulado 13 mitos acerca del sexo. Ella es Michelle Espinosa y les voy a compartir un poquito acerca de ella. Esta pequeña biografía la pueden encontrar aquí en el libro y dice lo siguiente: ella trabaja con jóvenes y adolescentes en su iglesia en México desde hace más de 20 años. Se ha capacitado con avidez en el tema de la sexualidad y le apasiona instruir a la juventud para que sea todo aquello que el Señor planeó. Es diseñadora con maestría en mercadotecnia y es catedrática universitaria. Está casada desde hace 25 años y tiene 2 hijos. Queremos darle la bienvenida a Michelle Espinosa con el tema que viene a traer para nosotros, que es sexualidad, fe y bienestar emocional. Michelle, bienvenida, muy buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Ahorita vamos a mostrarte un poquito con la cámara el público que tenemos aquí presente. Te cedo la palabra y tenemos alrededor de 30 minutos de esta conferencia. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que la misma dinámica. Si alguien quiere participar, vamos a levantar la mano y vamos a continuar con ese paso. Así que Michelle, bienvenida y es tuyo el micrófono. Ok, muchas gracias. ¿Sí me escuchan todos? Ando poniendo aquí un temporizador para que no se me vaya el tiempo. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual, compartiendo este tema. Y la verdad es que el libro lo escribí con mucho cariño, está pensado en jóvenes, pero ya me ha tocado que lo ha leído todo mundo, ¿no? Entonces, está escrito y dirigido hacia los jóvenes, sin embargo, creo que es un tema que abarca, pues, todas las edades. Déjenme compartirles mi pantalla para hablar de esto y que no se nos vaya el tiempo y entrar en materia, ¿sale? Me da de verdad un gusto enorme estar aquí con ustedes. Y entonces vamos a hablar acerca de la salud emocional y qué tiene que ver con la sexualidad y con la fe. Entonces, lo primero es que la sexualidad es parte del plan de Dios. Nos hizo seres sexuales y el Señor le dio al sexo un propósito glorioso y sagrado porque pues todo es para su gloria y es sagrado porque viene de parte de Dios para los seres humanos. Y en Génesis 1:31 el Señor dice, contempló todo lo que había hecho, ahí está incluido el sexo, y vio que era muy, pero muy hermoso, y pasó la tarde, y pasó la mañana, y se completó así el sexto día. Entonces el sexo es algo bueno, hermoso, la Reina Valera dice bueno en gran manera, y es importante que nosotros sepamos que entender la sexualidad es entender una parte de la naturaleza de Dios. Van muy de la mano. Más detalles de eso los pueden encontrar en mi libro. La otra cosa es que el pecado entró en escena. Entonces, algo que era bueno en gran manera, déjenme aquí a ver si le puedo, no sé si ven bien, para irnos así como parte por parte. Era bueno en gran manera, era muy, pero muy hermoso, tenía un propósito glorioso y sagrado, pero con el pecado eso se vino abajo. Y entonces el sexo se tergiversó, ya no cumplía su propósito, se contaminó algo que era sagrado, se distorsionó, ya no funcionaba para aquellos propósitos que el Señor lo había creado, y entonces en vez de ser un instrumento de gozo, se convirtió en un instrumento de dolor. ¿Por qué? Porque con el pecado nosotros dañamos nuestra relación con Dios, ofendemos su nombre, hay daños contra mi propia persona y daños hacia los demás. ¿Sale? Entonces, aquí con esto entendemos que el problema no está en el sexo, porque el Señor lo creó como algo bueno, sino lo creó, sino que el problema está en el pecado que vino a contaminar y a distorsionar todo lo que Dios había creado.
Y entonces aquí tenemos una definición de la salud mental que habla acerca del bienestar que necesitamos tener como personas para hacer frente a las demandas normales de la vida diaria, trabajar de manera productiva, fructífera y contribuir a la comunidad. Entonces nosotros sabemos que es un bienestar integral en todas las áreas. Y de nuevo, complementando, es no solamente esa ausencia de trastornos, o sea, no es decir, pues como no tengo esquizofrenia, tengo salud mental, no, sino, de nuevo, bienestar emocional, psicológico y social en general de una persona. Y eso le permite a la persona enfrentar los desafíos de la vida diaria y tener una vida plena y satisfactoria. Eso es lo que dice la definición general de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, nosotros como creyentes sumamos a eso el bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque acordémonos que la Biblia dice que el hombre interior, donde está el espíritu y el alma, son parte importante, ¿no? No nomás es el exterior, que tengo ahí el monito en rojo, sino que el que está punteadito, pues es el hombre interior. Entonces, nuestro espíritu y nuestra alma van de la mano. Cuando tú ves en la Biblia que dice el hombre interior, se refiere al alma y al espíritu. Entonces, ¿qué pasa con la sexualidad? Que la sexualidad es tal vez la parte más vulnerable de una persona y tiene que ver con los conceptos y creencias que nosotros tenemos, pero también con la manera en que nosotros vivimos nuestra sexualidad, la manera en que nosotros la ejecutamos. Y todo eso se vuelve todavía más vulnerable. ¿Por qué? Porque a ella está ligada el sentido del yo, el sentido del valor, mi identidad e incluso mi fe. ¿Se acuerdan? Al principio les dije que eh, la fe y lo que creo de Dios va de la mano con lo que creo de la sexualidad. Y entonces la sexualidad dentro del diseño de Dios provoca un sentimiento de plenitud y de contentamiento que suma a la salud emocional y a la salud mental, pero la sexualidad fuera del diseño de Dios pues daña la autoimagen, la perspectiva de la vida, causa dolor y entonces afecta nuestra salud emocional y mental. Ambas partes, tanto si vives la sexualidad con el diseño de Dios, como si no, ambas partes, las personas que están en ambas partes tienen luchas sexuales. Y a veces esas luchas sexuales complican un poco nuestro estado emocional y nos sentimos culpables, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos que abordar esas luchas sexuales, esas tentaciones, esas dudas, esos problemas desde la libertad que la escritura ofrece. Y yo quisiera hablar rápidamente acerca de algunos aspectos de la sexualidad que afectan directamente la salud y el bienestar emocional y mental, ¿sale? Y al final vamos a ver qué podemos hacer, ¿sale? El primero de ellos son los prejuicios, los tabúes, las malas enseñanzas, la religiosidad y la mojigatería, presentes muchas veces en nuestro entorno, ¿verdad? No solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Y cuando una persona se enfrenta a este tipo de cosas, pues le entra condenación. A mí me pasa mucho con los adolescentes que se sienten como muy condenados de tener una simple curiosidad por el tema. Una culpa falsa porque creen que todo lo que hacen está mal, creen que pensar en sexo está mal, angustia y una sensación de autocastigo, como sienten que están haciendo algo malo, pues sienten como que tienen que recibir el castigo de Dios, ¿no? Entonces, todo esto, pues los prejuicios. Otro tema que está relacionado con sexualidad y la salud mental es el desamor. ¿Por qué? Porque cuando una relación tiene dentro de sus ingredientes actividad sexual, y ojo que estoy hablando de matrimonios, pero también estoy hablando de parejas no casadas que involucran la actividad sexual en su relación.
Entonces, acordémonos que el sexo es el nivel máximo de unidad. Es como la culminación de una intimidad espiritual, emocional, mental, física, y con eso así es como la cereza del pastel, es como la última etapa. ¿Por qué? Porque el Señor creó el sexo para unirse. ¿Se acuerdan que les dijo que iban a ser una sola carne? Entonces, en la actividad sexual se desatan muchas hormonas, muchas hormonas que el Señor diseñó para que precisamente el sexo fuera la manera de generar unidad. Y entonces, cada vez que una persona se une sexualmente a otra, pues según el diseño de Dios y según el plan de Dios, se liberan esas hormonas y se crea unidad, unidad, unidad. Y entonces, cuando la pareja se separa, ya sea porque los novios terminan o porque el matrimonio se disuelve, pues afecta a la salud mental, porque aquello que estuvieron haciendo estaba planeado para unirlos, para unirlos, para unirlos, para unirlos. Y entonces es mucho más dolorosa la separación porque va contra la naturaleza de Dios, ¿sale? Entonces hay dolor, hay pérdida, hay tristeza, hay desánimo y en algunos casos severos pues hay depresión, ¿no? Porque la persona tiene el corazón roto y eso pues afecta nuestro bienestar emocional. Otro tema es el sexo casual, lo que se conoce también como ligues de una noche, noches locas, etcétera. Y esto sucede muchas veces porque la cultura popular nos vende la idea que es solo sexo, no pasa nada, es como tomarte un vaso de agua, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, nosotros como creyentes, al estudiar la Biblia, sabemos que involucra al espíritu, al alma y al cuerpo. Entonces, los estudios han mostrado que aún entre jóvenes que no son creyentes, máxime si son creyentes, pero este es un estudio a nivel mundial, se genera una sensación de vacío al día siguiente después de una noche de sexo casual, un sentimiento de soledad, tristeza, culpabilidad, indignidad, traición, inferioridad y en casos severos, pues incluso depresión. Entonces, no es solo sexo, va mucho más allá. Luego tenemos la pornografía, que se conoce como la plaga del siglo XXI. ¿Por qué? Porque es adictiva. La edad promedio en que una persona ve pornografía por accidente es los 6 años. La edad promedio para convertirse en usuario es 11 años. Y antes era un mal de hombres, pero de unos añitos para acá se ha convertido en un problema de hombres y de mujeres, en el sentido, no que las mujeres sean las víctimas, sino que ahora también hay muchas mujeres que son usuarios de pornografía. Y abarca a personas solteras y a personas casadas. Entonces, no es un problema solamente de los solteros. Y quiero mostrarles solamente algunas de las consecuencias y hago énfasis en algunas. A nivel espiritual, vean, culpa, vergüenza, condenación, aislamiento, se sienten imperdonables. A nivel cognitivo, falta de concentración, baja productividad, aturdimiento, pérdida de interés. A nivel emocional, hay soledad, soledad emocional, puedes estar rodeado de personas y sentirte solo. De nuevo, sentimiento de vacío, mucha vergüenza, mucha culpabilidad, retraimiento, la persona se vuelve retraída, un nivel de insatisfacción, así como que todo me es así como que ya nada ni me va ni me viene. Hay una inmadurez emocional que se produce. A nivel social hay aislamiento, la persona está cada vez más sola. Una habilidad social, una inhabilidad para relacionarse con otras personas de manera correcta, saludable, sana. Hay una baja asertividad para enfrentar los problemas. Esta palabra no existe en español, la Reina Valera, hoy nomás, la Real Academia todavía no la reconoce, pero es objetizar, es ver a las personas como objeto. Se empiezan a producir agresividad, menosprecios a las demás personas y en el aspecto físico hay muchas, pero creo que el más
popular, voy a decir, es que la persona pierde la capacidad de tener relaciones sexuales. ¿A qué me refiero? A que ya la adicción llega a tal grado que la persona solamente se excita con las imágenes o los videos que ve, pero ya no puede excitarse con una persona real de carne y hueso. En los hombres se presentan muchos casos de disfunción eréctil, aún en jovencitos. Entonces, todo esto y muchas otras cosas, tristemente, son el efecto de la pornografía. Y el último tema que relaciona el sexo con la salud emocional es el abuso sexual. La mayoría de los casos de las víctimas son niños menores de 12 y el segundo grupo etario son los adolescentes. Las estadísticas en la iglesia cristiana son iguales. El hecho de que seamos cristianos no nos aleja de esta triste realidad. Hay un gran abanico de variantes de abuso sexual. A veces pensamos que violación es lo único, pero no es así. Hay desde acoso, un abanico muy grande. Y algo también muy grave del abuso sexual es que nunca es simplemente algo sexual, como lo vimos, es solo sexo, no. Las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual también han vivido abuso emocional, abuso mental y si somos creyentes, abuso espiritual. Siempre es como un combo, entonces por eso es muy grave. 9 de cada 10, perdón, casos es perpetrado por un miembro del círculo cercano. ¿A qué me refiero? De cada 10 personas que son víctimas de abuso sexual, 9 las comete un familiar, el papá, el padrastro, el tío, el primo, la madrina, la amiga, la abuelita, el profesor, el pastor, el médico familiar, la vecina, etcétera, ¿no? Y las víctimas pueden ser hombres o mujeres y los perpetradores, perdón, pueden ser hombres o mujeres también. Entonces, importante esta estadística. 9 de cada 10 casos son perpetrados por un miembro del círculo cercano. En las películas y en la televisión siempre nos lo presentan como que va la persona caminando y un desconocido te asalta y sucede, ¿no? La agresión. Y sí hay, pero son la minoría de los casos. La mayoría de los casos es alguien que está cercano a la víctima. Algunos de los daños que se producen, voy a obviar los daños físicos porque los daños físicos son muchos, entonces los voy a omitir en esta tarde, pero los daños espirituales, algunos son falta de esperanza, pérdida de la fe, distorsión de la imagen de Dios y desconfianza de la iglesia, particularmente si sucedió dentro de la iglesia o entre cristianos y o no, pero la iglesia o la familia cristiana o la comunidad cristiana no hizo nada por ayudar. A nivel psicológico, pues hay un estado de shock, hay mucha vergüenza, hay falsa culpa. La víctima en el 100% de los casos se siente culpable, sin embargo, una víctima nunca es culpable, nunca lo provoca, no hay nada que pueda provocar el abuso. Hay mucho miedo, hay confusión, hay ansiedad, desolación, amargura, odio, voluntad minada, etcétera. Y en casos graves, ideación suicida. A nivel social, pues la víctima, si no recibe ayuda y tratamiento, se pone en conductas de riesgo, alcoholismo, drogas, libertinaje sexual, pierde un poco la noción de seguridad la persona y se mete a conductas de riesgo. Normalmente hay una ruptura del entorno porque normalmente es una persona de tu círculo cercano, pues si era alguien de la escuela, pues normalmente te cambiarás de escuela, dejarás a tus amigos, etcétera. Si es alguien de la familia, pues la familia se divide, si es alguien de la iglesia se divide con todo lo que conlleva, ¿no? Sobre todo cuando se hace el caso público, o sea, cuando la víctima decide hablar.
Hay un sentimiento de rechazo eh, interno en la persona y el abuso se vuelve parte de su identidad. Entonces es algo grave, la verdad, grave, y es una realidad triste que enfrentamos el día de hoy, sí, aún en las familias cristianas, sí, aún en las iglesias cristianas. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra sexualidad, nuestra fe y nuestra salud mental y emocional? Número uno, algo que podemos hacer es educarnos en la verdad acerca del sexo, el diseño de Dios, cómo y para qué el Señor lo diseñó, su propósito, todos los porqués, ¿no? En una ocasión yo oía a una persona que decía, ay, ¿por qué el Señor no inventó que para aquello de ser una sola carne fuera un chócalas, ¿no? Así como con las dos manos. Porque es muy complicado y todo, pero bueno, el Señor tiene sus razones y necesitamos educarnos y entender que en su plan es una bendición. El Señor diseñó toda la sexualidad y la actividad sexual para que fueran una bendición. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho en Colosenses 2:8 que dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo y no en la enseñanza de Cristo. Entonces, en vez de ser enseñados por Netflix, por Hollywood, por lo que dijo la tía Cuquita y el primo Paquito y los amigos de la escuela, etcétera, vamos a basarnos en la enseñanza de Cristo en la Biblia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues desechar los mitos de la cultura popular e incluso de la cultura cristiana. De eso se trata mi libro, tanto en los medios de comunicación, redes sociales y tristemente también en la iglesia. Hay muchos mitos, muchos tabús que en vez de sumar al bienestar emocional, mental y sexual, destruyen y le hacen la vida difícil a los cristianos. Y en Efesios 4:14 dice, así dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Mucho de esto hay en el tema de la sexualidad. Mentiras que parecen verdad y cosas diferentes a lo que nos dice el Evangelio. Número 3, ¿qué más podemos hacer? Pues cultivar la vida espiritual, orar, meditar, estudiar la escritura, escuchar o asistir a predicaciones, cantar alabanzas, entrar a estudios bíblicos, participar en un ministerio, etcétera. Pero algo muy importante que quiero recalcar es que tienes que hacerlo a nivel personal, a nivel individual, pero también hacerlo en comunidad. A veces nos enfocamos en uno o en otro. Solo mi crecimiento espiritual depende solo de mí, pero nunca hago comunidad. O solamente la gente vincula su crecimiento espiritual a la comunidad, pero no hay un crecimiento individual. Ambas son igual de importantes para fortalecer la fe. Son las dos caras de una misma moneda. Se necesitan ambas. Y miren lo que dice Colosenses 3:16. Mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanla a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Entonces, si se fijan, aquí está hablando tanto a nivel personal como a nivel grupal. Somos una iglesia y necesitamos unos el apoyo de otros. Que tú me enseñes a mí y que yo te enseñe a ti, que tú me eches la mano a mí y que yo te eche la mano a ti. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad personal e individual, que tú crezcas en tu conocimiento del Señor a nivel privado, voy a decirlo, en tu devocional, y luego lo compartas con el resto de la iglesia. Número 4, ¿qué más podemos hacer? Cuando el deterioro emocional y mental es causado por mi propio pecado, porque a veces sabemos que somos cabezones y nos metemos en problemas nosotros mismos, es necesario, número 1, ponerse a cuentas con Dios. Recordemos que el Señor está disponible, su trono de gracia está disponible para que podamos acudir
a Él y Él es fiel y justo para perdonar. Y la otra cosa, pues, es pedir ayuda. A veces no logramos salir por nosotros mismos y podemos pedir ayuda a nuestra comunidad cristiana, nuestra familia en Cristo, etcétera. Entonces, las consecuencias psicológicas que causa el pecado van desapareciendo. Voy dejando de pecar y dejo de estar ansioso, deprimido, culpable, etcétera. Y miren, vamos a ver unos textos. El Salmo 51, todo yo se los recomiendo que lo lean de principio a fin, pero solo los versículos 8 y 9 dicen, devuélveme mi gozo y mi alegría. El pecado te quita el gozo y te quita la alegría. Me has quebrantado, ahora déjame gozarme, es el clamor al Señor. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Cuando el Señor está con nosotros, restaurándonos de nuestro propio pecado, se va esa tristeza y esa angustia y regresan el gozo y la alegría. Les repito, todo el Salmo 51 tiene más detalles. Y el Salmo 32 es un caso similar. Versículos 1 y 2 dice, qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. ¿Se fijan? Se va la culpa y llega la felicidad. Cuando ponemos a cuenta nuestro pecado, el gozo regresa y se va la tristeza. Qué alivio, o sea, se va la carga y ahora hay una sensación de bienestar y de alivio. Tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Cuando dejamos esa culpa de guardar en secreto lo que estamos haciendo, nuestra alma descansa y entonces tenemos ese bienestar emocional. Una quinta cosa que podemos hacer es crear una comunidad donde los creyentes puedan deshacerse de miedos, culpas, ansiedad, tener inquietudes, necesidades o problemas. Evitar que solteros y casados, porque estas luchas son para todos, dejen de pedir ayuda por vergüenza. Mira, me ha tocado jóvenes solteros que están aislados porque tienen a lo mejor un problema de pornografía y entonces dejan de ir al grupo de jóvenes porque se sienten mal. Y al contrario, es cuando más tendrían que ir para que puedan externar su problema y entonces recibir ayuda. Y también me ha tocado parejas casadas, sobre todo los más jóvenes, pero hay de todo, donde no quieren ir, hay un evento de matrimonios, hay una reunión y no quieren ir porque es que estamos peleados, es que tenemos problemas en el área de la sexualidad. Pues en vez de sentirse avergonzado, pues es por lo mismo que tienes que ir para recibir ayuda. Entonces ahí como comunidad tenemos una tarea que hacer. ¿Por qué? Porque la otra cosa no solo es la vergüenza, sino que a veces no hay quien ayude. Cuando por fin el joven o la persona casada se anima a pedir ayuda, recibe prejuicios, recibe regaños, lo juzgan o no tienen ni idea de qué hacer y pues nomás se quedan viendo para todos lados y no están como instruidos en el tema. Entonces, como comunidad necesitamos crecer en ese tema. Y Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Entonces, entre todo el abanico de cargas que puede haber, pues está también el tema de la sexualidad. Y otra cosa que podemos hacer es ser creyentes con más empatía para validar el dolor y la pérdida de los afectados, pero también con más firmeza para hablar las cosas como son. Lo que es pecado hay que señalarlo objetivamente como pecado. No podemos tapar el sol con un dedo. Y en Romanos 12:15, si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo de su tristeza. Y Mateo 18:15 dice, si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y le reconoce, habrás recuperado un hermano. Este texto habla de que el pecado tiene que ser confrontado. No podemos decir, ay, pobrecito, no, no, no. Al pecado hay que llamarlo como pecado. Y al que está llorando, pues hay que llorar con él hasta que se alegre y poder alegrarnos con él. Y casos como la pornografía y el abuso sexual necesitan ayuda especializada. No, o sea, sí podemos orar, evidentemente, sí podemos acompañarle,
sí podemos instruirle, pero estos casos requieren una intervención un poco más especializada, sobre todo en los casos que hay ideación suicida, pues una ayuda profesional urgente. Y me gusta mucho lo que dice Mateo 22:39 en la segunda parte: amarás a tu prójimo con el mismo amor que te amas a ti mismo. Tienes que ayudar a los demás así como te gustaría que te ayudaran a ti, y con ese mismo amor y cariño que con el que quisieras que te trataran a ti, así hay que ayudar a las personas. Y ya para cerrar, cuando el Señor diseñó el sexo con todos sus conceptos, simbolismos y lineamientos, también tenía en mente cuidar la salud emocional, mental y espiritual del ser humano. A veces decimos, Señor, ¿cómo pones reglas? Los jóvenes sobre todo, pero pues el Señor no solamente estaba pensando en tu cuerpo, sino, ay, déjenme terminar de compartir, sino estaba pensando también en la salud emocional, en tu salud mental. Todo lo hizo el Señor con un propósito, para cuidarte. Toda su conceptualización fue para que estuvieras bien en todos los sentidos. ¿Sale? De manera muy brevemente quise compartir esto con ustedes. Hay temas, unos temas más sensibles que otros, sin embargo, creo que tenemos que asimilar que la sexualidad no solamente es algo del cuerpo, sino que tiene relación con nuestro espíritu, con nuestra alma, y por lo tanto toda nuestra salud integral como persona está en juego, ¿no? Todo está relacionado. Muchas gracias por su atención. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes. Tal vez en un futuro me dé la vueltecita. Yo estoy acá en Guadalajara, pero pues estoy a sus órdenes para si tienen alguna pregunta en este momento, en los minutos que nos quedan. Sí, Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la presentación también de esta charla, y vamos a continuar con las preguntas, así que si alguien quiere realizar alguna, por favor levante la mano y le llevamos el micrófono. Hay que aprovechar estos minutitos que tenemos para poder incluso hacer comentarios al respecto. Sí, comenzamos con ella y después pasamos para allá. Si nos puede decir su nombre, hermana, y su pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Ortiz. Mucho gusto. Muy interesante su plática, y más en estos tiempos que hay pues, situaciones muy, muy complicadas respecto a ese tema. Una pregunta es, ¿cómo identificar, como dice, aún dentro de la iglesia puede haber depredadores sexuales y no nos damos cuenta porque pues el hermano, la hermana puede dirigirse a un niño o niña adolescente: ay, qué bonito estás, qué guapo estás, ay, mira qué guapo te estás poniendo. Entonces, ¿cómo identificar? Porque podemos decir, ay, qué amable es el hermano o la hermana nada más, pero ¿cómo identificar? Es una pregunta muy importante. En el último capítulo del libro hablo precisamente de eso: cómo desenmascarar a los depredadores que hay dentro de la iglesia. Y lo primero que tenemos que recordar es que el Señor Jesús dijo que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Entonces, no podemos decir no, en mi iglesia no. Lo peor que podemos hacer como iglesia es decir, en mi iglesia nunca pasaría, ni dentro de las instalaciones de mi iglesia, ni en ninguna de las familias de mi iglesia. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque entonces no estamos abordando el tema con sabiduría. Y la otra cosa es entrenarnos para poder identificar. La respuesta sería muy larga, hermana, pero voy a darle solamente uno o dos de los pasos, porque si mi memoria no me falla, son como 15 cosas que hay que verificar, pero una de ellas es que los abusadores sexuales son personas muy amables. No quiero decir que todas las personas amables lo son, ojo, tenemos que tener sabiduría en eso, pero siempre hablan bien de sí mismas. Es la persona que más sabe, es la persona que te puede ayudar a resolver el problema, es la persona que siempre se ofrece a todo, tiene una respuesta, cuidan mucho su imagen. Olvídate que sean personas
se permitan a sí mismas hacer el ridículo. Tristemente tienen la cara de mayor santidad. Cada vez que hay una persona que se descubre que es un depredador sexual, mucha gente no lo puede creer y mucha gente no le cree a la víctima ni le da el apoyo requerido porque dicen, es que es tan buena persona, es que es tan espiritual, es que habla tanto de la Biblia, cuidan mucho su imagen. Sin embargo, llega el momento donde aprovechan su postura o su ubicación. ¿A qué me refiero? Muchas veces buscan a personas que están vulnerables. Um, Dentro del ámbito cristiano, pues a veces pueden ser consejeros o los pastores o los maestros de niños o los maestros de jóvenes y adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas personas se les acercan en un estado vulnerable. Tengo un problema con mi papá, tengo un problema con mi esposo, tengo un problema en la escuela y entonces la persona está triste y aprovechan esa oportunidad para empezar a hacer una labor. Las personas solitarias se vuelven a veces víctimas fáciles de estas personas. Eh, Empiezan a, no sé si se acuerdan de la película de Nemo, cuando Dory y Marlin se van al fondo del mar y entonces empiezan a ver una lucecita y se acuerdan que decían, ay, me siento tan feliz y el pez los va así como haciendo sentir bien y de repente como que se enciende la luz y, era un pez así grandote y feo que se los quiere comer. Así es el trabajo del depredador con la víctima. La va envolviendo, nadie te quiere más que yo, nadie te entiende más que yo, mira, ven, vamos a platicar, esto es solamente entre tú y yo porque tú y yo tenemos un vínculo especial, etcétera. Con todo esto quiero decir que antes de que se cometa el abuso sexual, siempre hay abuso emocional, abuso espiritual, abuso mental. Entonces, necesitamos capacitarnos y necesitamos ser bien observadores, bien observadores. Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil, pero es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque queremos cuidarnos. Les comentaba hace rato que las principales víctimas son niños y luego los adolescentes. Hay víctimas de todas, pero sobre todo esas personas. Entonces, esto es un poquito, es una respuesta muy resumida de lo mucho que hay que decir al respecto, pero necesitamos, número uno, no negarnos a esa realidad, no estar en estado de negación y número dos, capacitarnos. Si mi libro puede ayudar de alguna manera, pues gloria al Señor, pero hay mucho por aprender y mucho por ejecutar esos programas en nuestra casa, pero también en nuestras iglesias. Muchas gracias, Michelle, por tu respuesta. Tenemos una persona más que quiere hacer una pregunta, así que vamos a escucharlo. Hermano, por favor, su nombre y su pregunta. Sí, gracias. Mi nombre es Juan Rodríguez. Comentaste algo de el pecado hay que llamarlo como pecado y reconocerlo como pecado. Sin embargo, la sexualidad es para todas las edades, ¿no? Uno empieza en un despertar, también lo comentaste, hormonal, curiosidad, hablando en los jóvenes, adolescentes. Igual nos influye también a las personas mayores, ¿sí? Ahora, y también comentaste algo de que todo es pecado y en la sexualidad hay un despertar sexual normal, siento yo, en los adolescentes, en los jóvenes. ¿Cómo podría ser hacerlo más fácil, si se vale decir eso, en que no caer en que todo es pecado? ¿Sí me explico? Dijiste algo de culpa, ¿no? También. Sí. Entonces, Sí. Entonces, Sí, entendí bien tu pregunta. Por eso hay que acudir a la escritura. Por ejemplo, ¿qué dice la escritura que es pecado? La fornicación es pecado. En la Biblia, el adulterio es pecado. En la Biblia hay un término griego que ahorita que se los diga les va a quedar muy claro. Cada vez que en la Biblia dice inmoralidad sexual, el griego es porneia. ¿A qué les suena? Porneia o inmoralidad sexual es todo aquello que se sale del diseño de Dios. Entonces, de hecho, así empiezo mi libro diciéndoles, el sexo es bueno,
el sexo es algo que el Señor creó y dentro de los parámetros de Dios es una bendición. Pero cuando nos salimos pues, y dejamos que el pecado nos controle, pues ahí entonces ahí es donde hay problemas. Es completamente normal, conforme al diseño de Dios, que los niños cuando llegan a la pubertad y luego a la adolescencia tengan inquietudes sexuales. Necesitamos ser una comunidad que no avergüenza a los chicos por tener necesidades e inquietudes y dudas y despertares sexuales, porque es parte del diseño de Dios. Que ellos vayan teniendo esa inquietud, por eso algún día se van a enamorar y se van a querer casar. Es parte de ese proceso, eso está bien. Y como iglesia debemos enseñar eso. Sin embargo, de la misma manera que debemos de decir, esto es bueno y esto también, por el otro lado necesitamos decir, la fornicación es algo malo, es pecado, el adulterio es pecado, la pornografía es pecado, el abuso sexual es pecado, la lujuria, la lascivia. No es lo mismo tener una inquietud saludable propia del desarrollo y del crecimiento de una persona o entre esposos, que haya un deseo sexual mutuo, como lo vemos en 1 Corintios. Eso está muy bien y el Señor lo aplaude porque así es su diseño. Pero cuando nos vamos del otro lado y decimos, bueno, pues ya mi cónyuge no me satisface, voy a buscar una nueva pareja y se rompe el vínculo matrimonial, el pacto que se hizo delante de Dios, pues ahí es pecado y eso hay que llamarlo tal cual pecado. Muchísimas gracias, Michelle, por tu respuesta y gracias, hermanos, que participaron haciendo estas preguntas. Hemos llegado al final de esta tercer charla del día de hoy. Y Michelle, queremos darte las gracias. Gracias por tu tiempo, gracias también por la oportunidad que nos das de escucharte, de platicarnos acerca de tu libro y quisiera compartirles a todos los que están aquí presentes que el libro 13 mitos acerca del sexo de Michelle Espinosa, el día de hoy va a tener un 15% de descuento y si gustan pueden adquirirlo en la parte de afuera. También durante todo el mes de febrero vamos a tener pequeñas cápsulas que se titulan Michelle, ¿recuerdas cómo lo titulamos? Eran 4 mitos y 4 mentiras acerca del sexo. 4 mentiras acerca del sexo. Estas van a estar saliendo a partir del día 8, 10, 12 y 14 de febrero en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Librerías Maranata MX en Instagram, en Facebook. También vamos a estar compartiéndolas a través de YouTube, de cualquiera de las plataformas, Librería Maranata MX. Y bueno, vamos a conocer ahí un poquito más acerca de este con estas pequeñas cápsulas. Así que bueno, esa es la invitación para que no se las pierdan, para que puedan conocer más acerca de este libro. Y bueno, Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias a todos por asistir, participar. Estoy a sus órdenes, me pueden seguir en redes sociales, Michelle-EDM. Ahí la foto es la foto del libro, la portada del libro. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, mándenme un mensaje directo ahí en Instagram y con mucho gusto los apoyo. Una vez más, Michelle, ¿nos puedes repetir cómo te podemos encontrar? Me parece que eso no se escuchó muy bien, pero si lo puedes repetir. Sí, es en Instagram, que es el lado donde más estoy, es Michelle-EDM. Súper. Bueno, pues ahí la pueden encontrar más material acerca del libro. Y a nombre de Librería Maranata, Michelle, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Gracias a ustedes.